Estimados hermanos, tenemos este privilegio que estamos probando. No hay nadie aquí en nuestro templo y vamos a compartir el mensaje de este domingo con la idea y el pensamiento que nos venía compartiendo, o que veníamos compartiendo, mejor dicho, en Romanos capítulo 8. ¿Se recuerdan el tema? Espero que así sea. Cosas seguras. Cosas seguras. Fue importante, y se los menciono cada tanto, que Saint-Exupéry en su libro El Principito escribió: las cosas importantes de la vida son invisibles a los ojos. Se los vuelvo a repetir, las cosas importantes de la vida son invisibles a los ojos. Cuanto más en este tiempo. Ahora, se recuerdan que cuando comenzamos esta serie de Romanos capítulo 8, no había nada de este problema que estamos teniendo hoy en día. Pero cuán agradable es saber que Dios tiene sus respuestas para sus hijos en este tiempo de problema con esta epidemia, pandemia, palabra no usada correctamente, pero es lo que estamos utilizando. Quiero, antes de leer el texto, que lo vamos a encontrar allí en Romanos capítulo 8, quiero leerles algunos pensamientos que tenemos en nuestra sociedad. Por ejemplo, creo que todos conocemos el viejo refrán que tiran la piedra y esconden la mano. Ahora, todo el mundo quiere saber qué mano fue la que le tiró la piedra, porque la piedra es la que causa daños, pero esa piedra no se hubiera movido si no hubiera sido una mano que la envió. En el tiempo y en la justicia tenemos una figura muy interesante, que se trata de saber que en un asesinato siempre hay un autor material, pero un ideólogo. Y la idea no la vemos. Ahora, todos quieren buscar quién fue el que dijo que debía asesinarse a tal o cual persona. Se contrata a un sicario, como le llaman ahora, y procede a esto. Queremos observar cuán interesante es lo que Dios dijo en cuanto a esta situación. Miren, en el versículo 32, hoy vamos a ir simplemente hasta el versículo 37, donde dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, podríamos nosotros traer la idea y pensar: ¿quién tiró la piedra? ¿Por qué esconden la mano? Pero fíjense lo que hace Dios. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cosa segura es que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Ahora, normalmente nosotros decimos o juramos por algo,
nosotros establecemos el principio de colocar algo superior para que nos crean. Ahora, ¿le podríamos nosotros creer a Dios que Él suplirá nuestras necesidades porque Él dio a su propio Hijo? Fíjense en la palabra escatimó. Cuando estamos pensando en esa palabra, es como cuando nosotros nos desesperamos por un enfermo. Ponemos todo lo que sea necesario para ayudarlo a sanar. Eso es lo que Dios hizo. Para perdonar nuestros pecados, Él hizo eso. Ahora fíjense cómo Él lo desarrolla. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Eso significó que Él soportó que los hombres tomaran sobre su Hijo y lo llevaran hasta la cruz y le quitaran la vida. Ahora, todo eso es para que nosotros entendamos que si Él no tomó, no hizo nada para salvar a su propio Hijo, para que pudiera pagar el precio de nosotros, entonces Él dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y Él dice, o hace una pregunta, ¿quién? Ahora, quiero que observes que la palabra ¿quién? Está hablando de una persona. No está hablando de cosas materiales, sino de una persona. Y las preguntas que vamos a contestar después están hablando de una persona. Quiero que lo entiendas bien. Esto es como decir, bueno, cayó la piedra, lastimó a alguien, ¿a quién la tiró? Alguien escondió la mano. Pero dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, nosotros sabemos quién es el acusador. Nosotros es una persona. Y esa persona constantemente está acusándonos delante del Señor. Y Él dice, Él es el que justifica. Entonces, cuando nosotros estamos pensando y entendiendo esto, sabemos que hay una persona detrás. Es lo que dice la justicia. ¿Quién es el ideólogo de todas estas cosas que están pasando sobre este mundo? Bueno, la Biblia le llama el adversario, el diablo, Satanás, el león rugiente. Sí, detrás de todas las cosas que ocurren hay un ideólogo. Ahora, si él estuviera acusando a los hijos de Dios, Dios dice, primero, entregué a su Hijo por él. Segundo, yo lo justifiqué porque mi Hijo pagó su precio por su sangre. Es interesante. Es notable que observemos y entendamos esto para que comprendamos la verdad de las Escrituras en que las cosas importantes de la vida son invisibles a los ojos. Aunque no lo veamos. Esta mañana mi querida hermana decía, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, Dios siempre está. Aunque este virus sea tan insignificante y pequeño que no lo podamos ver con nuestros ojos, podemos notar y ver lo que produce. Cuánto dolor en todo este mundo. Entonces, al no escatimar, el Señor dio por ti y por mí, para nuestra salvación, para nuestra redención, para que tengamos vida eterna. Entonces no hay nadie que nos pueda acusar, porque Él es el que justificó. Gracias a Dios por eso. Así que una cosa segura es nuestra redención, una cosa segura es nuestra vida eterna, porque Dios dio a su Hijo para nuestra justificación. La segunda cosa que está preguntando allí en el versículo 33, simplemente dice, ¿quién acusará? Alguien va a estar acusando, pero Dios es el que justificó. Entonces, eso es seguro. Eso es seguro.
Cuando pensamos en esto, en el versículo 35 se vuelve a preguntar, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, nuevamente, ¿quién es una persona? Ahora, aquí tenemos una continuación de hechos y sigue preguntando, ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro de espada? O sea, lo que está manifestando es que alguien está atrás de la tribulación, alguien está atrás de nuestras angustias, alguien está atrás de la persecución o el hambre que tal vez podamos o estamos sufriendo. Alguien está atrás quitándonos las cosas, eso habla de la desnudez. O alguien está produciendo sobre nuestras vidas peligro, o produciendo, o teniendo la espada, que esa es la ejecución o la pena capital. Eso lo entendían los romanos inmediatamente. Los ciudadanos romanos eran ejecutados por la espada. Eso lo entendían perfectamente. Ahora, ¿quién nos separará? ¿Quién puede producir tanta tribulación en nuestra vida que nos puede separar del Señor? ¿Quién puede producir tanta persecución o hambre para separarnos? Saben que nuestros hermanos en tiempos atrás en la historia sufrieron de tal manera los embates de tanta gente, perdiendo todas las cosas, pero nada los pudo separar del amor de Dios. En 2 Corintios capítulo 4, quiero leerles versículos 17 y 18, donde dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense que no dice en la gloria, sino de gloria. Eso habla del reconocimiento mismo de nuestro Padre Dios. Y en el versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, ¿se dan cuenta que las cosas importantes de la vida son invisibles a los ojos? Acá tenemos un tiempo de tribulación, pero alguien está atrás de esa tribulación. Pero es momentánea, es temporal. Lo nuestro es que tenemos la gracia de Dios, que rápidamente podemos ver que en nuestra vida eso hace un excelente peso de gloria. Y también eso nos otorga a nosotros la seguridad que nuestro Señor está en cada instante con nosotros. Por eso la pregunta, ¿quién nos podrá o quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta en sí misma. Si Él dio su vida y nos aceptó tal como estaba, porque nos amó de tal manera, ¿hay algo que te pueda separar de su amor? ¿Alguien atrás de la tribulación, del hambre, de la angustia, de la desnudez o el peligro, o aún en el tiempo de una futura pena capital? Hay que enfrentarlo, pero hay que saber que nada de esto te podrá separar del amor de Dios. Quiero que sepamos que el mundo en el cual vivimos no quiere y no ama a los creyentes. Esta es una situación que el mismo Señor Jesucristo nos mostró en Juan capítulo 17. Como saben, este es el tiempo de su oración intercesora, y en Juan capítulo 17 Él escribió, o dijo mejor dicho, lo siguiente, versículos 14 al 17, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego
que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, pensemos en esto. Si nada nos puede separar del amor de Cristo, entonces entendamos por qué el mundo no quiere, no ama y no aprecia la vida de los verdaderos creyentes. Cristo lo anticipó. Es más, podríamos nosotros hasta observar que en el capítulo 16, en el verso 33, el texto dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el tiempo de aflicción estará. Los problemas, la angustia, la tribulación estarán. Pero, ¿qué dijo el Señor? Que con toda seguridad Él va a estar con nosotros. Tenemos que tener tranquilidad, tenemos que entender que Dios está con nosotros. Ahora, es seguro nuestra salvación, porque Dios dijo que no escatimó ni a su propio Hijo. Segundo, que no hay nadie que nos acuse, porque Dios es el que justificó. También debemos entender que nada nos puede separar de su amor, porque su amor es para con nosotros. Ahora, al culminar el verso 37, dice lo siguiente: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces, por amor Dios entregó a su Hijo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces también es seguro que ante todas estas cosas somos más que vencedores. Ahora, más es un adverbio de cantidad porque va con acento. Entonces, es más que simplemente vencer sobre un hecho físico. Va más allá del tiempo temporal, de lo únicamente humano a lo divino, y va de lo temporal a lo que es atemporal, eterno. Entonces, podemos estar seguros de lo que vemos por lo que no vemos. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios obró y obra en el día de hoy, justificando a sus hijos. Y me encantó ver y pensar que ese término está en tiempo presente. No es algo que pasó ni algo que pasará, sino está hablando del tiempo presente. Cuando alguien te esté acusando, el Señor eternamente te está justificando. Ahora, ante todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué cosas tenemos por seguro? Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y eso comienza con la seguridad de nuestra salvación. Queridos hermanos, las cosas seguras que tenemos no son visibles a los ojos, como no estamos viendo esta pandemia que está pasando. Las cosas seguras que tenemos en Dios, vemos sus efectos en nuestra vida, como estamos viendo en la sociedad, la pandemia. Pero la cosa segura, que lo más importante que tenemos en la vida son invisibles a los ojos. Y eso es seguro, porque no vemos la justicia de Dios, pero estamos justificados por Dios en el cielo. No vemos el amor de Dios, pero Él nos amó de tal manera. Vemos la tribulación, la angustia, la desnudez, pero a través de eso también observamos el amor de Cristo, por el cual nada de eso nos puede separar.
Y hay una sola razón que Él dice, por medio de aquel que nos amó. No importa quiénes somos, cómo somos, nuestro Señor nos amó. Déjenme concluir con Romanos capítulo 14, versículos 7 y versículo 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso es seguro. Gracias a Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu amor. Gracias por las cosas seguras que encontramos en tu palabra y que estas cosas sean aliento a nuestro corazón para que nuestras vidas te traigan gloria a ti. Bendice a todo el que está escuchando. Bendice a todo aquel que está atesorando. Y bendice a cada uno de tus hijos en sus diferentes tiempos y problemas y angustias. Seas tú obrando, sabiendo que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Cristo lo pedimos y por Él te damos gracias. Amén.